nombre es Victoria González Herrera y Marea Roja inició el 8 de marzo de 2021. Todo empezó por unos talleres que se organizaron para niñas, hijas de mujeres comerciantes en la Alameda de Toluca. Estos talleres tenían la finalidad de que ellas y también las personas interesadas se acercaran y aprendieran a hacer sus propias toallas sanitarias de tela, porque la problematización que quise abarcar desde Marea Roja, antes incluso de que tuviera este nombre, era el que no todas las personas tenían acceso a los mismos recursos, a las mismas condiciones y sobre todo a la misma información respecto al tema de la menstruación. Yo encontré una asociación civil que se llama Mujeres Unidas por la Libertad. Ellas trabajan el tema de menstruación con mujeres privadas de la libertad. Entonces, yo cuando escuché su trabajo y vi todo lo que hacían, me di cuenta de que hay sectores que no nombramos. Por ejemplo, las mujeres privadas de la libertad, las mujeres en situación de calle, las mujeres en contexto de movilidad. Todas estas, y no solo mujeres, ¿no? También niñas, adolescentes o personas que menstruan, que están intersectadas por esto, ¿no? Por estas condiciones que las vulneran totalmente y que no estamos visibilizando de qué forma gestionan su menstruación. Entonces ahí fue cuando el proyecto tuvo un giro diferente, porque dije, necesitamos empezar a hablar de eso. ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, que una mujer privada de la libertad tiene durante su periodo? ¿Quién le lleva las toallas? Porque sabemos que una mujer que se encuentra en estos contextos pues es doblemente castigada, ¿no? Una, porque está privada de la libertad y muchas veces injustamente, y otra pues por ser mujer, porque culturalmente es más normal que un hombre cometa delitos a que una mujer lo haga. Entonces las mujeres sufren mucho abandono por parte de sus familias. Entonces, si no tienen quien les provea estos insumos, si no tienen cómo comprarlos, ¿cómo lo gestionan? El primer acercamiento que yo tuve con este tipo de centros fue el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque. Fue la primera vez que yo tuve acceso a. Entonces, pues generé las estrategias y las pedagogías para que las adolescentes y las jóvenes adultas pudieran compartirme qué era lo que ellas entendían por menstruación, incluso como todas estas historias menstruales, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que empezaste a menstruar? ¿Quién te dio una toalla, por ejemplo? ¿Quién te dijo lo que iba a pasar? Y lo que yo reconocí en todos estos relatos, en las narrativas, era que la mayoría de las adolescentes no habían recibido nada de información. Considero que el Estado tiene una deuda muy grande con las mujeres privadas de la libertad, porque empezando por la información, ¿no? También cuál es la atención médica que ellas reciben dentro de estos espacios. Nos contaban que no tienen acceso a medicamentos, por ejemplo, cuando tienen cólicos. ¿Qué es lo que hacen? Pues que ellas han generado estas estrategias, como el poner a calentar botellas con agua en el sol. Incluso el papel que juegan las otras mujeres dentro de estos espacios para que tú te puedas sentir bien. Ahí incluso construimos un concepto juntas, que es la sororidad menstrual. Yo les decía que debemos atrevernos a crear estas categorías para poder explicar nuestra realidad, porque a veces no encontramos algo que pueda nombrar el cómo yo me siento o cuál es mi situación actual de vida. Entonces yo les preguntaba de qué forma las otras mujeres que están aquí con ustedes las han ayudado, ¿no? Como por ejemplo en el tema de menstruación, cuando ustedes no han tenido toallas, las han ayudado, alguien a, pues sí, como incluso el soporte emocional, porque las mujeres que están ahí se vuelven tu familia de manera temporal. Claro, no hay que romantizar estos espacios, pero sí reconocer que la falta de una familia externa que va y te visita y platica contigo hace que tú tengas que construir estas redes por otra parte. Hay una chica que ella es de descendencia mazahua, tiene el recurso económico para poder comprarse las toallas y también tiene visitas. Entonces ella, cuando estaba menstruando, lo que hacía era a veces no ponerse nada, porque su cosmovisión y su concepción de la menstruación es diferente quizás a la que tengo yo, ¿no? Ella decía que pues nuestra sangre va a la tierra. Entonces ella
pues lo único que hacía era ponerse a veces un trapito y después ese trapito pues lo lavaba en la tierra. Entonces todas las toallas que ella tenía, que le llevaban sus familias o que compraba, las regalaba a quienes no tenían la posibilidad de acceder a ellas. Porque, por ejemplo, ella usaba el trapo de manera opcional, o sea, ella decidía hacerlo, pero también estaban las otras mujeres o personas menstruantes que al no tener estos insumos ocupaban pedazos de colchón, pedazos de brasieres, calcetas, papel higiénico. Más bien ha llegado a ponerse sobre la mesa el vínculo entre el acceso a una menstruación digna y los derechos humanos. Yo sí diría que gracias al activismo menstrual que se ha dado aquí en México, y sé que estas categorías como por ejemplo educación menstrual o activismo menstrual, dignidad menstrual, historia menstrual, son categorías con las que todavía hay personas que no están tan familiarizadas, porque la educación en salud menstrual es una propuesta que no surge desde estos espacios académicos, por ejemplo, ¿no? Como las universidades o las instituciones. La educación en salud menstrual surge desde las calles, desde el cómo habitas tú tu cuerpo, cómo habitas tú tus procesos desde donde estás situada. Todo lo que se ha hecho en materia de salud menstrual, por ejemplo, y los avances que hemos tenido, yo quiero nombrar los aportes que las colectivas han tenido. Por ejemplo, en Ciudad de México, pues tenemos a Mujeres Unidas por la Libertad, pero también tenemos a Romper la Regla, a La Crecida, a Periodo Morra, y a una colectiva que se hizo muy sonada, que fue la colectiva Menstruación Digna. Todas ellas en conjunto impulsaron, por ejemplo, el que se le quitara el impuesto a los insumos de gestión menstrual, el famoso impuesto rosa. Entonces, me parece importante que nombremos el trabajo tan benéfico que se puede hacer cuando las colectivas, por ejemplo, trabajan de la mano con estas instituciones para alcanzar estos objetivos. Desde Marea Roja, y yo como educadora en salud menstrual, me gustaría invitar a todas las personas a que se cuestionen todo el tiempo de qué manera estamos viviendo nuestra corporalidad, y que también podamos ser capaces de nombrar a todas las personas que están atravesando este proceso, pero que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Debemos tratar de conocer sus historias, debemos informarnos, tratar de apoyar también y de tejer estas redes, el que no nos casemos con la forma tradicional, con lo que la cultura nos ha dicho,